En esta primera parte del año que comienza, hace unas semanas atrás dejamos el 2020 y ahora comenzamos en este enero a transitar. Hoy es el tercer domingo del año. Y bueno, en base a esa idea que a veces uno tiene cuando comienza el año, compartir algunos pensamientos que el Señor puso en mi corazón para, bajo esta perspectiva, ¿no? El comienzo del año siempre es un tiempo de comienzo, de planes, de metas, de objetivos que nos planeamos. Y está bueno que podamos recordar algunos puntos que es bueno tener como, digamos, como referente, como guía en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de relación también con los demás y nuestra relación especialmente con el Señor. Entonces estaba leyendo en el Evangelio de Mateo, los invito a leer Mateo capítulo 3, versículo 13, y vamos a leer justamente un comienzo, que es el comienzo, digamos, del ministerio, o del ministerio público del Señor Jesucristo, que tiene que ver con su bautismo. Entonces vamos a pensar en estos 5 o 6 versículos que tenemos acá, en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, en este pasaje que la Biblia nos cuenta el bautismo de Jesús. Y en base a este pasaje vamos a compartir algunos pensamientos que tienen que ver con justamente con esto. No sé si llamarle consejos ¿no? o pensamientos sencillamente que estaría bueno tener presente para este año, en este año que comienza. Entonces vamos a leer ahí capítulo 3:13 de Mateo. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán. Puede ser un poquito distinto porque yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, pero prácticamente es muy similar a la Reina Valera. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, en base a estos versículos que nos plantean este acontecimiento tremendo en la vida del Señor, ¿no? Vemos al Señor así yendo a Juan el Bautista, en este momento en el cual había un movimiento, digamos, espiritual muy importante en Israel. Juan el Bautista, como sabemos, fue el precursor del Señor Jesucristo. Ese hombre que no era, como él mismo lo dijo, no soy yo el Mesías, el Señor, sino que uno que viene después de mí. Pero en ese momento había una movida espiritual, un florecer espiritual, un avivamiento espiritual muy fuerte en el pueblo judío, allí en Jerusalén, ¿no? Y en toda Palestina, donde Juan el Bautista estaba haciendo este ministerio y preparando ese camino para que luego el Señor irrumpiera y comenzara su ministerio público. Entonces es muy interesante el pasaje porque, bueno, cuando uno lo ve, nos sorprende cómo el Señor no viene a Juan y lo sorprende a Juan, ¿no? Por eso la respuesta, la pregunta que Juan le dice, ¿no? Esa especie de tratativa que tienen ahí, ¿no? Y entonces, en esta mañana quería pensar justamente algunos puntos sobre este pasaje. Entonces, pensando en esto de comenzar el año, de recordar algunos ejes que pueden guiar nuestra vida espiritual, el primer punto que quería compartir con ustedes está en el versículo 1. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Aquí obviamente que hubo una intencionalidad del Señor, ¿no? El Señor fue voluntariamente, bajó de Galilea o subió de Galilea
ahí a la zona del Jordán, donde Juan el Bautista estaba, ¿no? Él estaba allí en el desierto, ¿no? Y vivía de esa manera un poco particular, pero voluntariamente el Señor decidió ir al lugar donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado por él. Si nosotros miramos la Escritura, por lo menos por lo que más o menos yo entiendo, y creo que ustedes estarán de acuerdo, no había específicamente, no había ninguna necesidad expresa que el Señor Jesucristo, por ejemplo, fuera a ser bautizado por Juan el Bautista porque hubiera alguna profecía en el Antiguo Testamento que el Señor tuviera que cumplir. Por lo menos en lo que yo sé, no hay un pasaje en el Antiguo Testamento, una profecía en el cual mostrara que el Señor Jesucristo debería ser bautizado. Pero el Señor voluntariamente decide ir allí donde Juan estaba. Entonces, el primer punto que yo quería compartir para nosotros tiene este título. Hermanos, en este año que comienza y siempre en nuestra vida, procuremos estar donde Dios está. Ese es el primer punto. Procuremos estar donde el Señor está, donde Dios está, donde Dios se manifiesta, ¿no? El Señor podría haber ido a otro lugar y comenzar su ministerio en otro lugar, ¿no? Pero decide ir allí donde Dios estaba manifestándose. Dios estaba haciendo una obra muy fuerte entre los judíos, ¿no? Estaba moviendo los corazones, el Espíritu Santo estaba moviendo los corazones, y masivamente salían muchos de ellos que estaban, ¿no? Viviendo una muerte espiritual muy, muy particular en ese momento, ¿no? Sabemos cómo estaba Israel espiritualmente. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Solo algunos pastores recibieron ese llamado ¿no? Cuando el Señor nació y fueron a ver, ¿no? Algunas otras personas relacionadas, ¿no? Ana, Simón, fueron algunos que estaban expectantes de lo que la profecía había dicho, que ese era el tiempo que el Señor naciera. Israel estaba, ¿no? espiritualmente mal en aquel entonces cuando el Señor nació. Acá estamos hablando 30 años después, pero Dios estaba obrando en ese lugar. Entonces, sencillamente quería compartir este primer punto con ustedes. Creo que podemos sacar como lección para nuestras vidas. Hermanos, siempre en este año y en nuestra vida procuremos estar donde Dios está. El Señor fue a donde estaba Juan el Bautista, porque allí Dios estaba presente, allí Dios estaba obrando, allí estaba un ministerio tremendo que Juan el Bautista estaba haciendo, ¿no? Jesús eligió ir al lugar donde Dios estaba manifestando y obrando. Entonces, siempre tengamos presente esto, ¿no? Busquemos las cosas donde Dios está, ¿no? Y específicamente en nuestro tiempo sabemos que el lugar donde Dios se manifiesta es donde está la comunión de los hermanos, ¿no? En la iglesia, ¿no? En este momento no podemos estar físicamente juntos, pero sí podemos congregarnos de esta manera, ¿no? Y qué bueno que esto pueda ser realmente un mojón en nuestra vida, un norte en el cual podamos tener siempre este año. Yo quiero estar donde el Señor está obrando, ¿no? Donde el Señor está presente. El Salmo 122.1, que todos conocemos, un texto muy conocido, allí el salmista se alegra, ¿no? Con esta verdad, el Salmo 122, versículo 1, dice, este es el segundo salmo de los peregrinos, cuando los judíos peregrinaban todos los años para ir a la Pascua. A partir del Salmo 121 es interesante porque allí comienzan estos salmos que muestran, ¿no? Estos salmos que dicen que los judíos iban cantando a medida que iban avanzando hacia Jerusalén. Y el Salmo 122 dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. El salmista se gozaba en esta verdad, que él se alegraba con aquellos que se juntaban para peregrinar e ir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba el templo, y el templo era el centro de la vida espiritual del judío en aquel entonces, allí donde Dios se manifestaba. Y así nosotros también en la iglesia, hermanos, es el lugar donde Dios se manifiesta, en la comunión con los hermanos. Es verdad que Dios podemos tenerlo
En todas partes está con nosotros el Señor, es su promesa. Pero donde hay bendición es donde está la iglesia del Señor congregada, ¿no? Qué lindo, que esto siempre pueda ser, ¿no? Algo que a veces vamos a tener altibajos, ¿no? Porque la vida cristiana a veces estamos un poco aflojando, esto por las circunstancias, pero siempre miremos este rumbo, procuremos estar donde Dios está. Y el Señor está junto con su pueblo, ¿no? El Salmo 133.1, que todos conocemos, ¿no? También nos habla de esa, que dice cuán hermoso es, ¿no? Ver a los hermanos habitar juntos en armonía, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. En Hebreos 10.24, también otro texto que muchos conocemos, que todos sabemos, ¿no? Pero que bueno recordarlo y es precioso. En Hebreos 10.24 allí también tenemos esta exhortación del Señor que nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, ¿no? Como decía Enzo, esta esperanza preciosa que tenemos, ¿no? Y uno mira la situación del mundo y ve que realmente, ¿no? Uno siente esa cosa de como que se acercan los tiempos, ¿no? De la venida del Señor. Y eso es precioso, ¿no? Qué bueno que el Señor nos encuentre firme en sus cosas, ¿no? Junto con los hermanos, disfrutando de la comunión, juntándonos, ¿no? Yo anoté una frase acá, ¿no? ¿Querés ser espiritual? Bueno, juntate con gente espiritual, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? A veces yo le digo a mis hijos, ¿no? Los más jóvenes, que a veces son muy de las amistades, y qué bueno es tener presente esto, ¿no? Que si uno quiere estar firme espiritualmente, tiene que allí estar con los hermanos. Y bueno, y esperando ese día glorioso cuando el Señor venga a buscarnos, ¿no? Hoy yo leí una noticia temprano ahí en el diario que hablaba de cómo Israel, que es un poco el reloj de Dios, ¿no? Cómo Israel está vacunando eficientemente a su población y tiene todo establecido. Y yo digo, bueno, Israel va a ser cabeza de naciones, ¿no? Según la Biblia nos muestra. Y es porque el embajador decía que ellos han actuado tan rápidamente en esta circunstancia que estamos viviendo, porque están acostumbrados a vivir bajo presión, a vivir en crisis, a vivir sufrimiento. Sabemos lo que ha sufrido el pueblo de Israel y cómo esto ha redundado en que ellos se han organizado de una manera y están siendo ejemplo para otras naciones, ¿no? Y se va a cumplir un día, hermanos, que, como dice la profecía en Zacarías, yo me acordaba, ¿no? Que dice que 10 pobladores del mundo se van a unir a la túnica de un judío para llevar, ¿no? Para pedir: llévanos a Jerusalén, porque allí en Sión va a estar el Señor y queremos adorar. Y nosotros tenemos ese privilegio ahora, ¿no? Como hijos del Señor, de poder en la iglesia congregarnos y adorarle y servirle, ¿no? Así que recordemos este primer punto: procuremos estar siempre donde el Señor está. Segundo punto, versículo 14 y versículo 15, volvemos a Mateo 3, versículo 14. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Claro, la actitud del Señor realmente impactó a Juan, ¿no? Y tal es así que Juan dice: bueno, en realidad sos tú el que tiene que estar bautizándome a mí, porque Juan estaba bien ubicado, sabía quién era y cuál era su labor, ¿no? Y qué era lo que tenía que hacer, y sabía quién era el Señor y el lugar que tenía que ocupar del Señor. Bien Juan pudo decir, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Realmente sabía eso. Dice en otra versión que Juan se le oponía, trató de disuadirlo al Señor. Yo pienso que acá hubo un tiempo en el cual seguramente hubo conversaciones, hubo discusiones, digamos en el buen sentido, entre Juan y el Señor, ¿no? Aunque la Biblia lo cuenta muy rápidamente, porque aquí dice trató de impedírselo, otra versión dice se le oponía, es un presente continuo, o sea que realmente hubo una cuestión, no fue una cosa de un momento, se le opuso, sino que realmente
da a entender que fue realmente un tiempo en el cual hubo ahí, no sé si duró un día o horas, ¿no? En el cual el Señor de alguna manera como que insistió con Juan, pienso yo, y Juan trató de disuadirlo para que el Señor no se bautizara. Y esto me hace pensar mucho, y es el segundo punto que me hizo pensar en este segundo punto que está bueno también que lo tengamos siempre presente. Hermanos, siempre establezcamos relaciones humanas sanas. Y es interesante cómo el Señor trata, cómo se dan estas conversaciones, la manera, la amabilidad, pienso yo, ¿no? Como el Señor le trata a Juan y dice, no, hacelo, Juan, ¿no? Permítemelo ahora, porque es conveniente, ¿no? Esto lo vemos ahora, ¿no? Pero es un segundo punto a tener en cuenta, hermanos. Vivamos nuestra vida siempre estableciendo relaciones humanas sanas con los que nos rodean y también entre nosotros, como hermanos, ¿no? No en base a imponer mi voluntad, sino moviéndonos bajo este criterio que a mí me parece bien interesante, porque es conveniente, dice el Señor, porque conviene, ¿no? Es un buen criterio para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo que conviene? Hay cuestiones a veces que no están claras en la Biblia, que en la Biblia hay cosas que lo dicen claramente, pero a veces tenemos un margen en nuestra vida relacional en el cual tenemos que tomar decisiones de todo tipo. Qué bueno hacerlo bajo esta perspectiva, no solamente en las relaciones humanas, sino con los hermanos, sino en todas las... ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo conveniente? Esta decisión que yo voy a tomar, ¿qué es lo que me afecta a mí? ¿Qué es lo que afecta a mi entorno? ¿No? Y ese es el criterio, ¿no? El criterio de lo que conviene. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. 1 Corintios capítulo 10, versículo 24 o 23, dice Pablo, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Acá tenemos un criterio bien interesante para movernos en la vida. Nadie busca, es tremendo este texto, ¿no? Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo, ¿no? Bueno, después Pablo sigue hablando, ¿no? en este tema sobre la libertad cristiana, el tema de la libertad para comer y todo eso, pero el versículo 32 dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, dice el apóstol, sino el de muchos, para que sean salvos, ¿no? La perspectiva del apóstol no estaba centrada en poder, lo vuelvo a decir, ahora vamos a leer en otro versículo atrás, pero está bajo la perspectiva, ¿no? del Evangelio, ¿no? De poder moverme, conducirme bajo ese criterio de poder no buscar mi propio beneficio, sino justamente el de muchos para que las personas puedan ser salvas, ¿no? Entonces, este era el segundo punto que quería compartir con ustedes. Tengo algún otro texto más en Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 4, o 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Qué criterio este, ¿no? Para conducirnos en nuestra vida. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y yo creo que hay mucho en esto, en esta actitud del Señor y de Juan el Bautista, ¿no? Y sobre todo del Señor en enseñarnos esto, ¿no? Movernos bajo este criterio de lo que conviene, ¿no? No en base a nuestra lógica humana muchas veces, ¿no? Sino sobre todo guiados por la lógica divina, la lógica de la gracia, la lógica de la misericordia, la lógica de la justicia, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? La lógica de la humildad. Es interesante cuando Dios da la ley, en el Éxodo, Dios da un decálogo, da 10 mandamientos. Le costó mucho a Israel poder cumplir eso, imposible, ¿no? Fue dado para mostrar justamente el pecado, nos cuesta a nosotros. Al final de la Biblia, allí en
en Miqueas, ¿no? Yo tenía el texto en Miqueas capítulo 6, versículo 8, Dios habla, reduce esos 10 mandamientos a 3 y le dice, hombre, tú sabes, ¿no?, lo que yo quiero. ¿Y cuáles son esas 3 cosas que Dios dice? Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. En el reino de Dios, esos son 3 valores fundamentales, ¿no? La justicia, la misericordia y la humildad delante de Dios. Yo creo que hay mucho acá, en esto también, en el Evangelio de Mateo, ¿no?, que es el Evangelio del reino. Cuando lean Mateo, busquen estas 3 premisas, te van a ver que siempre van a encontrar, ¿no?, la justicia, la humildad y la misericordia. Y que eso pueda ser realmente un norte en nuestra vida, ¿no? Versículo 15, volvemos, el tercer punto que quería compartir con ustedes. Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo acá estaba tratando, intentando de identificarse totalmente con el pueblo, ¿no? Sabemos que el Señor no tenía de qué arrepentirse, es decir, era y es inmaculado, sin mancha, sin pecado. Pero sin embargo, Él sintió la necesidad de identificarse plenamente con el otro. Yo creo que este también es un principio cristiano que tenemos que tener presente en nuestra vida para conducirnos. Tercer punto, identifiquémonos siempre con el otro. Hoy en día se usa mucho esa palabra en el mundo, que es la palabra empatía, ¿no?, o ponerse en los zapatos del otro, y tiene que ver con nuestras relaciones también con los demás, ¿no? Deja ahora, o permítemelo ahora, en este momento, en este tiempo, en esta circunstancia, esto conviene, esto va a ser bien. ¿Qué valor muestra el Señor? ¿Qué valores muestra el Señor, ¿no? El cristianismo tiene unos valores extremadamente altos, ¿no? Y esa es una lección para cada uno de nosotros, ¿no? Porque el cristianismo, ser cristiano es eso, es solidarizarse, identificarse con el otro, ¿no? Con su situación, con lo que está viviendo, ponerse en el lugar, ¿no? Y de esa manera poder realmente ser de bendición para los demás, ¿no? En 1 Corintios, volvemos de nuevo a lo que yo decía, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, también Pablo nos dice algo al respecto con relación a esto. Dice el versículo 19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago partícipe por el amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Ven que Pablo tiene esta perspectiva evangélica siempre, ¿no?, del Evangelio central, ¿no? Centrada en nuestra vida, ¿no?, mostrando esto, ¿no?, con la perspectiva de poder ganar a otros, de ser de bendición, de llevar a otros a Cristo, ¿no? Esto también puede ser para nosotros una guía, ¿no?, y una lección para nuestra vida en este año, ¿no? Identifiquémonos con el otro, hermano. Muchas veces somos rápidos para juzgar sin conocer todas las circunstancias, ¿no? Muchas veces ponemos cargas en los hermanos que nosotros a veces ni siquiera sabemos llevar, ¿no? Y eso tiene que ver con esto, ¿no? No seamos estorbo también para otros. En fin, ¿no? Cristo, el Señor, es el ejemplo de identificación plena con nosotros. Él se identificó plenamente con su pueblo. Podemos hablar mucho de esto, o hay varios textos, pero en Hebreos capítulo 2, versículo 17, todos sabemos eso, ¿no? Cómo el Señor quiso ser semejante a sus hermanos, dice, para hablar justamente, ¿no?, de esa identificación plena que el Señor tiene con su pueblo, para venir a ser después un sacerdote misericordioso. Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo,
a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es el paladín de aquel que del que se es capaz de identificarse con el otro, ¿no? Y también en este pasaje que leemos del bautismo del Señor, el Señor quiso identificarse plenamente con el pueblo, ¿no? En arrepentimiento, aunque él no tenía nada de que arrepentirse, ¿no? Pero es conveniente que, dijo el Señor, que cumplamos así toda justicia. El cuarto punto tiene que ver con esto. Cumplamos así toda justicia, ¿no? Vivamos en justicia, en rectitud. Esta es otra lección, ¿no? Para nosotros, en nuestra vida, ¿no? La palabra justicia tiene que ver, a veces nosotros la palabra justicia también tiene que ver con rectitud, pero tiene mucho, en el sentido hebreo de la palabra, tiene mucho más que eso, ¿no? Acá justicia no está dado en el sentido como la palabra justificación, que es lo que plantea Romanos. Acá justicia está hablando de una vida íntegra que básicamente tiene dos parámetros que debemos cumplir, y es el relacionamiento hacia arriba con Dios, ¿no? Un relacionamiento vertical y un relacionamiento horizontal, o sea, con las demás personas. Entonces, una persona que vive en justicia, el judío, cuando hablaba de la palabra justicia, era mucho más que rectitud. La palabra hebrea es la palabra sadik, ¿no? Una persona justa es una persona que sabe relacionarse correctamente con Dios y sabe relacionarse correctamente con sus hermanos. Interesante. Eso es vivir en justicia, ¿no? El reino de Dios es justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y cuando el Señor habla de justicia allí, no solamente habla del perdón de pecados, ¿no? Que nosotros a veces lo relacionamos más. Vivir justamente tiene que ver con todas las esferas de mi vida. Cómo manejo todos los recursos que el Señor pone para mí. Cómo manejo mi tiempo, cómo manejo mi dinero, cómo manejo mi familia, cómo me manejo mi trabajo. Desde la honestidad, desde la ética, la rectitud, todos esos aspectos tienen que ver con la justicia. Y el cristiano está llamado a vivir en justicia. Y eso es una gran, ¿no?, virtud que nosotros tenemos que mantener. Vivir en integridad, ¿no? Es el estilo de vida del cristiano, es el estilo de vida del reino de Dios, en todos los aspectos, ¿no? Como decía yo, en lo social, en lo laboral, en lo económico. En Mateo 21, versículo 32, el Señor utiliza esta palabra para remarcar que justamente Juan el Bautista era un hombre que predicaba justamente la justicia, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, dijo el Señor, y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentís después de creerlo. Y yo hacía referencia a Miqueas capítulo 6, versículo 8, ¿no? Estas tres virtudes que decíamos: la justicia, la misericordia y la humildad. Ahí se resume el decálogo, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo nos habla en los evangelios acerca de cuáles son los dos mandamientos más importantes, los 10 mandamientos se resumen en dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios, ¿no?, y a tu prójimo, ¿cómo qué? Como a ti mismo. Y cuando el apóstol Pablo en Gálatas habla justamente de la ley, resume la ley en un solo versículo, en una sola sentencia. ¿Y cuál es? Toda la ley se resume en ¿qué cosa? En amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tiene que ver con la justicia. La expresión de la realidad del amor a Dios, de mi amor a Dios, y yo digo que amo a Dios, se expresa en la realidad de que yo tengo que mostrar amor por mis hermanos y por mis prójimos. Porque si no es ficticio. Yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, dice la Biblia, si no soy capaz de amar a mi hermano a quien veo, y que a veces necesita cosas. Y eso tiene que ver con la justicia. Y si no soy sensible a sus necesidades. Así que cumplamos siempre toda justicia, ¿no? Que esto sea una guía en nuestra vida, hermanos, y en mi vida, ¿no?, sobre todas las cosas. Versículo 16.
Dice entonces, versículo 16, después de ser bautizado, allí Juan el Bautista lo bautiza el Señor Jesucristo, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Dice que el Señor Jesucristo, cuando sale de las aguas del bautismo, mira hacia arriba y ve al Espíritu Santo que se presenta allí como paloma que venía sobre él. Y este quinto punto, ya es el penúltimo, que voy a compartir con ustedes, es, yo lo veo al Señor acá mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, la Biblia nos habla mucho de esto, ¿no? En este año que comienza, como pensábamos, pongamos la mirada siempre hacia arriba. La mirada siempre puesta hacia arriba. La mirada siempre puesta al Señor, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra vida de oración, con nuestra vida de comunión, con nuestra vida de santidad, ¿no? Buscando siempre al Señor, ¿no? En Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, dice, Lucas 3, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, dice Lucas presta atención en esta realidad, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Que el Señor nos ayude en este año a que pongamos siempre la mirada de arriba, mirada hacia arriba. Siempre busquemos lo supremo, busquemos al Señor en toda nuestra vida, así vamos a tener bendición, ¿no? El Señor subió del agua, y cuando uno sabe que nosotros sabemos bien que el bautismo es muerte y resurrección, vida nueva, novedad de vida, cada vez lo recordamos cuando un hermano se bautiza, fue lo que pasó, ¿no? Aprendimos cuando fuimos bautizados, morimos a nosotros para vivir en vida nueva, en novedad de vida, y a veces pierdo esa perspectiva, hermanos. Y podemos perder esa perspectiva de que somos llamados a vivir en novedad de vida, ¿no? En Romanos capítulo 6, versículo 11, es un texto que a mí me ayuda mucho en esto que tiene que ver con la santidad. Dice Pablo, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cada día, cada mañana el cristiano tiene que hacer un compromiso con el Señor y es recordar esta verdad, que está muerto al pecado, pero vivo para Dios, ¿no? A veces uno le pasa, ¿no? Que uno buscando esto de la santidad, de agradar al Señor, a veces uno vive como luchando con uno mismo, contra el pecado y contra los malos deseos y contra las cosas malas nuestras, ¿no? Como que vivimos como que gestionando el pecado, a ver cómo. Pero el pecado en realidad lo que tenemos que ser conscientes es esto, de que estamos muertos para el pecado y vivos para Dios. Así que el pecado no debería tener poder sobre nosotros y somos conscientes, ¿no? Cada día hay que hacer este recordatorio delante del Señor, que en su gracia podamos vivir entonces. Pero esto lo hacemos mirando hacia arriba, ¿no? En comunión con el Señor, en oración con el Señor, sabiendo que vivimos en novedad de vida. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice Pablo, ¿no? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en Colosenses capítulo 3. Y el último punto, y así termino, versículo 17, y es como que el corolario de todo esto, dice el versículo 17, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y el último punto, el punto sexto, es, busquemos siempre, hermanos, la aprobación de Dios. Acá Dios se manifiesta y dice, yo estoy complacido en esta persona. ¿Por qué estoy complacido en esta persona? Porque este es mi Hijo amado, en quien mi alma toma contentamiento. Y recordemos esto, no estamos acá para agradar a los hombres, estamos acá para agradar ¿a quién? A Dios, porque la gloria es para Él. Esto debe ser también un norte en nuestra vida. Siempre busquemos la aprobación de Dios. Busquemos la bendición de Dios. Hoy en día sabemos que en el mundo evangélico se promete mucha bendición y la gente asume como bendición como que fuera bienes materiales o cuestiones, ¿no? Y a veces uno ve que el cristiano fiel a veces sufre, vive en pobreza,
¿no? ¿Cuántos hermanos están siendo perseguidos en el mundo? Y por otro lado, a veces uno ve a cristianos, ¿no?, que de repente viven, no disfrutan de la gracia de Dios, sino que viven como, ¿no?, relacionándose con Dios de una manera como que fuera una especie ¿no?, de proveedor de cosas en el cual yo me porto bien para que Dios me dé bendiciones, ¿no? Esa cuestión media judía, ¿no?, también del Antiguo Testamento, ¿no?, de esa cuestión ¿no?, de que yo me porto bien para que me dé bienes, ¿no?, y si me porto mal Dios me castiga, y toda esa cuestión, que hay gente que vive así, ¿no? Pero el cristiano está llamado a disfrutar de la gracia de Dios, y sabe que todo lo que recibe del Señor lo recibe por gracia, no porque se lo merezca. Y lo que busca el cristiano no es la bendición material, lo que busca el cristiano es la bendición. Bendición quiere decir, podemos decir que es como el bien decir, que Dios me pueda decir a mí y a ti, mi hermano, siervo fiel, ¿no? Como el Señor dice, ha sido fiel, ¿no? El éxito en la vida cristiana se mira en términos de fidelidad a Dios, no en las cosas que yo pueda poseer o tener o no tener. Eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque el cristiano siempre debe buscar la aprobación del Señor, ¿no? Y Dios se deleitaba en su Hijo. Y a través de su Hijo, en Cristo, Dios también se deleita en nosotros. Y eso es precioso y es maravilloso, porque somos sus hijos. Ahora tenemos a Dios como Padre, podemos decir papá, Padre, ¿no?, de una manera muy especial. Como hijos, entonces somos llamados a buscar siempre la aprobación. Termino recordando los puntos. Procuremos estar donde Dios está. Establezcamos relaciones humanas sanas. Identifiquémonos con el otro. Vivamos en justicia. Pongamos la mirada hacia arriba y busquemos siempre la aprobación de Dios. Que el Señor les bendiga y bueno, que esto pueda ser una realidad en mi vida y en la vida de ustedes también, hermanos.